Bueno, estos son los titulares de los medios de comunicación censurados al día de hoy para que puedas contrastar con la información que tienes. 10 de mayo de 2023, Rusia con RT las 5 claves para entender qué le espera a Guillermo Lasso en el juicio político. Son un brazo opositor, Alberto Fernández arremete contra la Corte por anulación de comicios, voto nulo y una izquierda que se quedó sin narrativa. Chile como escenario del avance de la derecha, expulsiones masivas y violaciones a derechos de los migrantes, el saldo del título 42 de Estados Unidos. López Obrador, yo recomiendo que desaparezca la OEA porque no sirve para nada a la Organización de Estados Americanos. Israel lanza ataques contra objetivos de la yihad islámica palestina en la Franja de Gaza. Francia Márquez es la primera vicepresidenta colombiana que visita África. ¿Por qué hay polémica? Telegram acata una orden de la justicia brasileña para evitar una nueva suspensión. Borrell dice que la Unión Europea puede poner fin al conflicto de Ucrania enseguida, la paz cuanto antes, pero ¿qué paz? Hay que esperar. López Obrador responde al reclamo de Ebran rumbo a presidenciales de 2000 de Brad rumbo a presidenciales de 2024. Reportan que la esposa de Alejandro Toledo huyó de Estados Unidos para evadir posible extradición a Perú. Una oferta única, los puntos clave de la primera visita de un canciller ucraniano a Latinoamérica en 10 años. Polonia sugiere cambiar el nombre de Kaliningrado y Medvedev propone su variante para el país báltico. La NASA aprueba un robot serpiente para explorar una luna en Saturno. Shell gana una batalla legal contra las denuncias de Nigeria por el derrame de petróleo frente a sus costas. Zaharova, ¿podría Zelensky haberle arrancado las 2 órdenes de la Estrella Roja a su abuelo? Investigación concluye que la familia de Biden, sus asociados y sus empresas recibieron más de 10 millones de dólares de extranjeros. Pues Rusia otra vez con Sputnik Mundo. El Congreso de Estados Unidos constata que la familia Biden recibió millones de dólares desde el extranjero. Rusia insta a comunidad periodística a exigir liberación del reportero chileno en Ucrania. Acontecimientos de proporciones sísmicas. Wall Street alerta sobre los efectos del impago de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias espera a las instituciones suizas en caso de que envíen dinero ruso a Ucrania? Europa se ve obligada a pagar un extra por un petróleo como el ruso al agotarse sus opciones. Rusia denuncia falta de reacción de Occidente a dichos de Kiev sobre asesinatos de rusos. Moscú exige que la OSCE evalúe los ataques de Kiev contra barrios residenciales. Derriban un dron en la provincia rusa de Kursk, limítrofe con Ucrania. Venezuela cree que darle armas a Ucrania no solucionará conflicto con Rusia. ¿Por qué Estados Unidos modifica los tanques Abrams que transfiere a Ucrania? China con CGTN en español en portada presidente chino Xi Jinping inspecciona nueva área en Xiong'an y la nave espacial de carga Tianzhou 6 se lanzará a las 9:22 de la tarde, hora de Beijing. Xi Jinping envía sus condolencias a Paul Kagame por la catástrofe meteorológica que vive el país y alto diplomático chino se reúne con delegación iraní y se realizan las comprobaciones previas al lanzamiento de la Tianzhou 6. Aparte de esto, encuestas de CGTN, más del 80% de los internautas del mundo aplauden las marcas chinas. Arabia Saudí reabre su misión diplomática en Siria. Canciller chino pide a China y Alemania oponerse conjuntamente a una nueva guerra fría. China niega acusaciones de interferencia y expulsa a diplomático canadiense en respuesta a indagar el poder del comercio exterior chino. Irán, con Hispan TV se celebra funeral de niña palestina asesinada en ataque israelí. Elecciones turcas y la preferencia de Irán, Erdogan o Kılıçdaroğlu. Respuesta unificada a Israel confirma fracaso de sus apuestas y metas. 22 muertos en 2 días de ataque indiscriminado israelí a Gaza, a la Franja de Gaza, incluidos niños y mujeres. Comienza la represalia contra Israel. Misiles palestinos llegan a Tel Aviv. Lanzado 300 cohetes. Nueva agresión israelí a Gaza deja un palestino muerto y varios heridos. La Franja de Gaza nuevamente atacada. Para Israel, niños, mujeres e incapacitados palestinos pues son enemigos. Todo palestino será objetivo. Gaza, una historia interminable de tumbas de niños palestinos. En 2 días han asesinado 22 personas, 6 niños incluidos. Palestinos siguen ataques de represalia con misiles más potentes. Turquía con TRT en español en portada de Erdogan. Nuestro objetivo es elaborar una constitución civil y libertaria en el siglo de Turquía. Además, Turquía continuará la lucha contra la desinformación sistemática. Gavluzoglu
habla sobre Siria, Ucrania y más temas con Lavrov. Transportan 30 millones de toneladas de cereales gracias al acuerdo de granos del Mar Negro. Más de 30.000 turistas participaron del paseo en globo en Capadocia. Kosovo impone sanciones adicionales a Rusia y Bielorrusia. Se reúne el Comité Militar de la OTAN. Agencia árabe siria de noticias Sana. El presidente al-Assad recibe invitación para asistir a la próxima cumbre árabe en Jeddah. Jeddah. Declaración de prensa emitida de la reunión de los cancilleres de Siria, Rusia, Irán y Turquía. Al-Mekad, Siria crece en el diálogo, pero considera una prioridad la retirada de las fuerzas turcas. Inicia reunión de cancilleres de Siria, Rusia, Irán y Turquía. Siria y Arabia Saudí reanudan trabajo de sus misiones diplomáticas. Además, homenajean a 107 familias de mártires en la ópera de Damasco. Moscú, apertura de una oficina de la OTAN en Japón contribuiría a militarizar Asia-Pacífico. Presidente del Parlamento Árabe saluda reanudación de la participación de Siria en la Liga Árabe. Fuerzas rusas neutralizan a 500 militares ucranianos y derriban un Su-27 en Kharkov. Ministro Al-Gabaj inaugura 6 instalaciones de salud en Homs. China, regreso de Siria a la Liga Árabe, fortalece la unidad árabe y promueve la paz y la estabilidad. Fuerzas de la resistencia palestina atacan con misiles las colonias israelíes. Y el Líbano con Al-Manar, en portada. Siria y Arabia Saudí anuncian su decisión de restaurar sus relaciones diplomáticas. Otras noticias, aparte de esta seleccionada de las de portada que tiene el medio, ministros de Exteriores sirio y turco se encuentran por primera vez en 12 años. La Liga Árabe insta al TIP a completar la investigación de los crímenes de guerra en el Tribunal Internacional cometidos por Israel. Amir Abdollahian, todas las partes deben aceptar la plena soberanía de Siria. Robert Kennedy culpa a la CIA del asesinato de su tío, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Bolivianos creen que el gobierno del presidente Arce se mantiene firme. Estados Unidos, irritado por el regreso de Siria a la Liga Árabe. Siria y Arabia Saudí anuncian su decisión de restaurar sus relaciones diplomáticas, que ha sido la noticia seleccionada de las de portada. Cientos de cohetes palestinos lanzados sobre los asentamientos israelíes. Protestas generalizadas en Pakistán por el arresto de un millar de manifestantes. Trump condenado por un tribunal por abusos sexuales y difamación. Venezuela, Telesur, presidente argentino rechaza fallo del Supremo sobre comicios. Suspenden bombeo de crudo tras sabotaje en ducto de Ecuador. Decretan emergencia sanitaria en 20 regiones de Perú por dengue. Presidente de México pide que desaparezca la Organización de Estados Americanos, la OEA. Registran sismo de magnitud 7,6 en Tonga. Arabia Saudí invita a presidente de Siria a cumbre de Liga Árabe. Suben a 5 los asesinados por policía tunecino en sinagoga. Reportan 15 menores fallecidos por naufragio fluvial en Nigeria. Patronal y sindicatos en España firman subida de salarios. Turquía y Siria acuerdan mejorar lazos tras diálogos en Moscú. Instan a conservar soberanía e integridad territorial de Siria. Presidente de Rusia anula régimen de visados con Georgia. Y por último, el medio de la isla, Cuba debate, en portada Rafael y el arte de dejar huella. Otras noticias que nos encontramos recogidas en este medio son las siguientes. Ministerio de Economía y Planificación aprueba 67 nuevos actores económicos. Clarís y 6 oros mundiales. Grigalash-Javili suma la segunda. Asiste Díaz Canela, acto conmemorativo por aniversario 50 del Frente Polisario, segunda devolución de migrantes irregulares por vía aérea desde Estados Unidos en 2023. Cancilleres de Rusia, Turquía e Irán instan a conservar soberanía e integridad territorial de Siria. Médicos en Holguín salvan a niño de 17 meses que tragó un muelle. López Obrador recomienda que desaparezca la OEA porque no sirve para nada. Maylin del Toro, el hipón que va por dentro. Cuba cae en cuartos de final del Mundial de Boxeo de Tashkent. Lula presentará en la cumbre del G7 su plan para resolver el conflicto de Ucrania. Nuevo decreto protege a gestantes solidarias trabajadoras y otras figuras desconocidas en el Código de las Familias. Archipiélago Internacional alista nuevos vuelos turísticos de Surcorea a Cuba. La Carmen López te lo cuenta.